Bueno, hora de tomarnos un tinto con las noticias en Europa. Y comienzo con, con las reacciones que se están generando en el mundo entero por cuenta de la decisión de los Estados Unidos de señalar al vicepresidente de Venezuela como hombre del narcotráfico. Pero antes nos vamos a trasladar hacia Migración Colombia. Ayer, importantes precisiones sobre las afirmaciones que hizo Nicolás Maduro respecto al éxodo, así lo llamó él, éxodo de colombianos hacia Venezuela. Don Cristian Kruger, director de Migración Colombia, gracias por estar con nosotros en la W. Buenos días. Buenos días, Juan Camilo. También un cordial saludo para Alberto, Camila, Félix. Es un gusto estar con todos ustedes y con la audiencia de la W. ¿Hay o no hay éxodo de colombianos hacia Venezuela? Mire, yo no voy a entrar a calificar este tipo de declaraciones. Les voy a presentar unas cifras que hablan por sí solas para que tanto ustedes como las analicen. Mire, en el año 2014 registraron movimientos migratorios de colombianos viajando hacia Venezuela en diferentes categorías migratorias de más de 522.000 personas, 522 colombianos viajando hacia Venezuela. El año pasado bajó a 109.580, es decir, se tuvo una reducción 100%, que es una reducción bien importante. Venezuela era el segundo destino de los colombianos en el exterior. Y ahora es el octavo país. El año pasado cerró en el octavo país. Por décadas lo fue, tuvo ese cupo de segundo lugar y ahora pasó a un octavo lugar. Y lo que muestra pues que hay una disminución, que el colombiano ya no está viajando como hacía antes hacia el vecino país. Igualmente, frente a las afirmaciones de que salieron 59 personas el fin de semana hacia Venezuela, yo no tengo ningún reporte en 7 puestos de control que tengo en la frontera con Venezuela sobre tal situación. Igualmente, ni las autoridades locales ni nacionales nos han reportado esa situación. Doctor Kruger, ¿pero quiénes entran más, colombianos a Venezuela o venezolanos a Colombia? Hoy en día entran más venezolanos a Colombia que colombianos a Venezuela. Le voy a dar una cifra igualmente para que veamos el incremento. En el año 2014 entraron un poco más de 291.000 venezolanos a Colombia en el año 2014, y en el año 2016 se registraron ingresos por más de 378.000 venezolanos a Colombia, lo que pues muestra un incremento. En ese sentido, es la segunda nacionalidad de ingreso a nuestro territorio. La primera es estadounidense y la segunda es venezolana, con un incremento bien importante, como se puede ver en estas cifras. Doctor Kruger, yo no sé si usted nos puede dar la respuesta a esto que le voy a preguntar, pero cuando ustedes hacen el consolidado de las cifras de cuántos colombianos se van para Venezuela y cuántos venezolanos ingresan a Colombia, ¿tienen forma de saber las razones por las cuales se da este desplazamiento? Porque haciendo alusión a las declaraciones de Nicolás Maduro, él lo que menciona es que los colombianos que están entrando a Venezuela siguen desplazándose a ese país por cuenta de la guerra civil que se está viviendo en Colombia. Los colombianos que se están yendo para allá, ¿cuáles son las razones? Mire, podríamos hablar que casi el 70% de los colombianos que salen hacia Venezuela lo hacen en condición de turistas, es decir, estamos hablando de un porcentaje bien importante, y en ningún momento nos han reportado que estén saliendo hacia Venezuela por temas de inseguridad de nuestro país, ni ninguno de esos motivos. Como vemos, el año pasado se registraron 109.000 movimientos migratorios de colombianos hacia Venezuela, pero también se registraron ingresos de colombianos desde Venezuela hacia Colombia por un poco más de 114.000, es decir, hay una cifra superior de ingreso que de salida. No reportamos ninguna novedad, digamos, en materia de seguridad, que nos estén diciendo que estén saliendo del país por motivos de seguridad. Por el contrario, no solamente en el caso de colombianos en Venezuela, sino de los colombianos en el mundo, pues cabe resaltar que muchos están regresando a nuestro país claramente por las situaciones positivas, las situaciones económicas, el acuerdo de paz, y por estos motivos están regresando un gran número de colombianos a nuestro país. Se dieron cuenta que el sueño que
se tenía en algún momento en el sueño en el exterior, pues no era como lo pintaban, y pues claramente las situaciones nuestras hacen que estas personas regresen a nuestro país. Claro, pero doctor Kruger, esa pregunta de Camila es clave porque entonces si un colombiano se va a Venezuela de turismo significa que regresa al país. ¿Pasa lo mismo con los venezolanos? ¿Los venezolanos que llegan a Colombia se vuelven a Venezuela o se quedan en Colombia? Sí, mire, primero pues tenemos que resaltar que hace un par de décadas, hace un par de años, eran los colombianos los que viajaban hacia Venezuela. Estamos hablando que casi 1 millón de colombianos vivió en Venezuela. Muchas de estas personas están regresando a nuestro país, y no solamente los que se fueron en algún momento, sino los hijos de estos que emigraron en algún momento hacia Venezuela, pues tienen derecho a ser colombianos también por ley. Entonces, lo que estamos viendo es que están regresando a su país, claramente hablan como venezolanos, llevan algunos 1 década, 2 décadas, hasta 3 décadas, tenemos el registro de colombianos que fueron hacia ese país, y pues están regresando a su país, a sus sitios de origen, y claramente tienen los mismos derechos que cualquier otro nacional. Frente a aquellos extranjeros que no tienen una condición migratoria regular, ya Migración Colombia está adelantando unas labores de verificación, no solamente en zona de frontera, sino en todo el territorio nacional y frente a todos los extranjeros. Para nosotros es muy importante que los extranjeros tengan una condición migratoria regular por 2 aspectos. Primero, porque es un requisito de ley, y en segundo lugar, por el propio beneficio de ellos. Claramente, si un extranjero está trabajando en nuestro país y no tiene una condición migratoria regular o formal, pues a esta persona no va a tener una visa, no va a estar afiliado al sistema de seguridad social, y claramente no le van a estar pagando lo que corresponde. Entonces, es también un trabajo que se hace en ese sentido para proteger los intereses y los derechos de estos extranjeros en nuestro país. Doctor Kruger, hablemos de las trabajadoras sexuales, pues a finales del año anterior y en el mes pasado ustedes pues lideraron la expulsión de varias prostitutas, varias venezolanas que ejercían la prostitución en Colombia. ¿Se trata, como dicen algunas ONGs, de expulsiones colectivas que están prohibidas por estándares internacionales? Mire, primero nosotros, para que haya plena claridad, Migración Colombia no persigue ninguna nacionalidad. Nosotros hacemos labores, lo que queremos como autoridad migratoria es que los extranjeros en nuestro país tengan una condición o ingresen a nuestro país de manera regulada, de manera ordenada, de manera segura, en beneficio de ellos mismos. Frente al caso de las prostitutas, nosotros no perseguimos ninguna actividad económica en particular, ninguna labor específica, y tampoco perseguimos ninguna nacionalidad en particular. Nosotros hacemos una labor general. Colombia ha venido flexibilizando su normatividad migratoria para que vengan los extranjeros a nuestro país. Desde el año 2013 se viene facilitando esta situación, y lo que nos interesa es que vengan porque pues claramente la migración trae grandes beneficios en materia de inversión, de conocimiento, de cultura, y esto es positivo para un país como Colombia. Cada caso que nosotros manejamos es particular y concreto. Se le respeta el debido proceso a todos y cada uno de ellos, y no tomamos medidas generales ni en masa. Pero en el caso de las trabajadoras sexuales, ¿ustedes verificaron que no eran víctimas de trata de personas? Y mire, nosotros hacemos unas entrevistas siempre que encontramos situaciones de esa naturaleza, constatamos y además verificamos su calidad de ingreso a nuestro territorio. Siempre que encontramos algún delito, pues además estamos en la obligación de transmitirlo a las autoridades correspondientes para que se inicien las actuaciones legales que corresponden. Aquí es muy importante señalar que además de las funciones propias de Migración Colombia, también las autoridades locales tienen unas facultades muy importantes, como por ejemplo el cierre de establecimientos, y pues es bueno recordar esta posibilidad, porque esto también ayuda mucho a combatir esta situación que se pueda llegar a presentar. Bueno, le cambio el tema, doctor Kruger. Usted, como encargado de Migración Colombia, me imagino debe estar al tanto de la situación de un ciudadano español que se encuentra ya desde hace 11 días viviendo en las instalaciones del aeropuerto El Dorado de Bogotá. ¿Han tenido la posibilidad de revisar este caso? Sí, mire, esta persona no está viviendo en el aeropuerto, digamos, va todos los días a las áreas públicas del aeropuerto, es decir, no está en las áreas que nosotros llamamos de tránsito o zonas estériles del aeropuerto. Esta persona
todas las noches sale del aeropuerto y vuelve a ingresar a las áreas comunes donde están los counters de las diferentes aerolíneas. Esta persona tiene una situación migratoria regular, es decir, no está de manera irregular en nuestro país y lo que está solicitando pues es el regreso a su país. Claramente Migración Colombia, en estos casos donde hay una situación formal, donde la persona ingresó de manera voluntaria al país, pues no puede entrar a conceder siempre los tiquetes de regreso hacia su país de origen. Tendremos que entrar a analizar la situación y pues ya en ese caso serán las autoridades de su país, la representación diplomática de su país, la que tendrá que entrar a evaluar si existe la posibilidad de sufragar los costos del tiquete de regreso hacia España en este caso. ¿Cuánto tiempo lleva esa persona en Colombia? Porque imagino que también hay un límite para que él permanezca sin ningún inconveniente con las autoridades migratorias del país. Sí, claro, mire, un extranjero en condición de turista en Colombia puede estar 90 días seguidos y precisamente con la flexibilidad migratoria que le estaba mencionando hace un momento, hoy en día puede estar hasta 180 días sin necesidad de salir. ¿Qué hace? Cuando cumpla 90 días tiene que acercarse a las oficinas de Migración Colombia o lo puede hacer en línea en la página web nuestra solicitando la prórroga de permanencia en nuestro territorio y podría estar en esa condición de turista hasta 180 días. Claramente esta condición de turista no le permite adelantar otras actividades diferentes. Óigame, Mr. Kruger, volviendo a lo de nuestras fronteras, ¿qué cálculo podemos hacer de inmigración no legal, es decir, de personas que entran al país y que ustedes no tienen cómo registrarlas por cuenta de pues una frontera terrestre muy amplia en algunas partes? ¿Eso podemos calcular de alguna manera de qué tamaño es? Sí, Alberto, recordemos que en la frontera con Venezuela tenemos aproximadamente 2.200 kilómetros de frontera. Nosotros como Migración Colombia tenemos 7 puntos de control en esos 2.200 kilómetros. Yo le puedo dar las cifras de lo que nosotros hemos detectado, ¿sí? Claramente hacemos mención a esas y no a las que no hemos detectado porque pues es imposible cuantificar esa información, pero yo sí le puedo decir que en el año 2014 registramos aproximadamente 70 deportaciones de personas que estaban de manera irregular en nuestro país y el año pasado, en el año 2016, registramos un poco más de 2.200 deportaciones de personas que tenían una condición irregular en nuestro país, es decir, que habían entrado por sitios diferentes a los sitios autorizados por el gobierno nacional, es decir, por estos 7 puntos de control, Alberto. Doctor Cristian Kruger, director de Migración Colombia, gracias por estar con nosotros en la W. Una feliz mañana para usted. No, muchas gracias a todos ustedes y un cordial saludo a la audiencia de la W. Los colombianos.